Dios nos está llamando a volver a estar con Él, a convertirnos de todo corazón a Él, que eso significa volver el corazón a Dios, buscarle a Él. Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Por lo tanto, tenemos que buscarle más que nunca. Y el tema de hoy, que pronto amanecerá, tiene un mensaje de esperanza. Y quiero comenzar este tema dando un poquito un pantallazo de lo que estuvo ocurriendo en los últimos años, desde el año 1970, bueno, yo tenía 1 año en esa época, no recuerdo nada de eso, pero las estadísticas están. Iberoamérica, desde México a Argentina y Chile, fue evangelizado, si se puede llamar así, evangelizado por medio de lo que fue la corona española. La corona española enviando a través de los papas de aquellos entonces, en los siglos pasados. Por lo tanto, toda Iberoamérica tenía toda una cultura, bien lo que sería la religión católica del Papa, los sacerdotes, y hubieron muchas cosas que el mismo Papa ahora lo han reconocido, muchas muertes. No fue así el caso de Estados Unidos, Canadá, donde fueron los ingleses a evangelizar y hablar a los indígenas que habitaban en aquellas tierras, y ellos sí fueron con un evangelio o buenas noticias, hablándoles de Jesús, respetando la cultura indígena, orando por ellos, bendiciendo la tierra, bendiciendo a las tribus que habitaban en aquel entonces. Pero desde este lado nuestro fue mucho derramamiento de sangre, o sea, fue una conquista de batalla, de lucha, de matar a los indígenas que no aceptaban la religión, que no querían seguir el catolicismo. Entonces esas tribus fueron dañadas, fueron esclavizadas, y eso trajo mucho dolor aquí, todo lo que es Iberoamérica. Pero la historia nos habla que ya en los años 70 hubieron muchos que comenzaron a creer a un verdadero evangelio, un verdadero buenas noticias. Comenzaron a seguir a Jesús de todo corazón. Muchos sacerdotes católicos dejaron de ser sacerdotes católicos para hacerse sacerdotes de la iglesia, podríamos decir verdadera, ya no una iglesia o una religión, sino una iglesia que predicaba a Jesucristo, el perdón de los pecados, donde dejaron muchos rituales que se hacían en la iglesia católica, porque la iglesia católica de aquellos entonces tenía el poder, y en los años 70 o 60, 50, estaban muy unidos al Estado y a los militares. Ellos tenían el control de estas áreas. Pero ya en el año 70, 75, había aproximadamente un 10% de la población de Iberoamérica que se había convertido al Señor de todo corazón, y comenzaron a surgir allí hombres de Dios que, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hacer milagros, prodigios, maravillas en Argentina, en Chile, en Brasil, Uruguay, en Perú, en Bolivia. Hubo un mover de Dios muy grande, donde mucha gente comenzó a buscar al Señor, a arrepentirse de sus pecados, dejar la hechicería, la brujería. Había mucho ocultismo también en aquel entonces. Dejaron todo lo que era la idolatría, imágenes, a estampillas, a estatuas, rituales donde sacrificaban algunos animales.
hubo un mover de Dios muy grande, ¿no? En ese tiempo, cosa que en el año ya 95, 1995, 20 años después, había ya prácticamente un 16 a un 20% de la población que era mayoritariamente católica, romana, dejaron esa religión, dejaron los rituales de la religión católica para seguir un cristianismo donde todos tenían derecho a leer la palabra de Dios, a orar, donde el perdón de pecados venía por medio de Jesucristo, no por por haber recibido la indulgencia de un sacerdote, un cura o del papa, sino que comenzaron a creer. Dios comenzó a liberar a la gente de la esclavitud, de la religión, y comenzaron a entender la palabra de Dios. Y muchos sacerdotes, los cuales yo también he conocido en Argentina, que se convirtieron de corazón porque eran sacerdotes que amaban a Dios verdaderamente y se dieron cuenta que donde ellos estaban o lo que estaban haciendo estaba mal diseñado, dirigido. Entonces comenzaron ellos a predicar la verdadera palabra de Dios. Todo esto produjo un gran mover de Dios hasta los años 95, 98, 2000. Pero ¿qué ocurre? Todo esto trajo una alerta dentro de lo que es el Vaticano. Yo te lo hablo porque va dirigido al mensaje que quiero transmitirle, pero que podamos entender un poquito el trasfondo de todo esto. Ya en los años 2000, 1999, 1998, el Vaticano, a través de los que son el área o el sector de los jesuitas, de hecho el Papa Francisco es jesuita, comenzaron a preparar gente para infiltrarse dentro de las iglesias cristianas, porque ellos vieron que un gran porcentaje de los fieles, feligreses, se habían ido, ya no iban a la iglesia, ya no participaban, perdieron mucho poder en los países. Argentina prácticamente perdió casi un 60% de la población y del poder que tenía en Argentina la Iglesia Católica lo perdió, y surgieron muchas iglesias evangélicas o pastores, ministros evangélicos, sacerdotes católicos que comenzaron a unirse con pastores, a trabajar, a evangelizar, a hacer servicios de misioneros, trabajos con la gente de la ciudad, la población del país. Muchos cristianos comenzaron a tomar lugar en la política, inclusive en la policía, en militares. Entonces, la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica, sino los grandes rangos de arriba que tienen el poder y que lo único que piensan es en el poder, en el dinero y en controlar los países, ellos metieron gente dentro de las iglesias y trajeron doctrinas, enseñanzas que dividieron las iglesias, separaron las iglesias. La gente comenzó a seguirles, grandes multitudes comenzó a seguir a estos hombres que supuestamente eran enviados de Dios, pero que desviaron o apartaron a las ovejas de la verdad, del verdadero pastor. Y el único pastor es Jesucristo, el único Señor es Jesucristo, el único Dios quien se hizo hombre para que tengamos salvación es Jesucristo, a quien debemos seguir, ni siquiera seguir a un hombre, sino seguir al Señor Jesucristo, quien es el que hizo todo por nosotros, y Él está sentado en el trono como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero la gente, las multitudes, comenzó a seguir a los hombres y cambió la idolatría de una imagen, de una estatua, a idolatrar a hombres de carne y hueso. Y le daban oro, le daban dinero,
le daban los autos, le ofrendaban las casas, le ofrendaban todo a estos hombres, y fue un tiempo donde la iglesia verdadera, que es la luz, la que alumbra en medio de la oscuridad, comenzó a apagarse porque dejó al Espíritu Santo para hacer todo por un esfuerzo humano. Todo era relacionado a mi sabiduría, a mi esfuerzo. Como dice Gálatas capítulo 3, verso 3, dice: tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Y una traducción un poquito más actual dice: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida por medio del Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Cambiaron el poder del Espíritu Santo por el poder humano, hicieron una iglesia humanista. Yo puedo, tú puedes, eres un campeón, todo te va a ir bien, lo mejor está por venir, y comenzaron todos mensajes, si bien son positivos, son alentadores, son mensajes que trabajan con el alma, no tienen frutos en lo que es una vida nueva, en lo que es una relación con Dios, en lo que es el profundizar la palabra de Dios, y se fue diluyendo, se fue perdiendo. Es por eso, y ahí vamos a comenzar, ¿no?, con el mensaje, es por eso que a este tiempo, ya 2021, tenemos una iglesia ya a nivel mundial opacada, una iglesia que ya no brilla, una iglesia que ya no somos luz en medio de la oscuridad. Perdimos mucho terreno, hemos dejado que el humanismo, el esfuerzo humano, que el dinero y todo esto ya estaba anunciado por los profetas antes de Jesús, el mismo Jesús y luego los apóstoles. No es algo nuevo, a Dios no lo toma por sorpresa. Dios no se sorprendió, dijo: ¿y ahora qué hago? La iglesia se apagó, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora está la pandemia y mira la violencia, no sé qué hacer ahora, no tengo iglesia. No. La iglesia sigue, Dios está en control y Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Pero todo lo que está ocurriendo es señal de lo que va a venir. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, verso 12. Pablo dice lo siguiente: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos o quitémonos entonces las obras de las tinieblas, que son las obras naturales de una vida que está sin Dios. Despojémonos de las obras de la oscuridad, de las tinieblas, y vistámonos con las armas de la luz. Dios ya nos estaba hablando en aquel entonces del tiempo que estamos viviendo ahora. La noche está muy avanzada, pero el día se acerca. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pablo le está hablando a Timoteo, y escuche bien o lea bien y entienda lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, no le está hablando de la época que están viviendo, sino que en los últimos días, antes que el fin llegue, habrá tiempos muy difíciles o muy peligrosos, porque la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán
arrogantes, fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio o dominio propio. Serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y yo no sé si le estaba hablando a Timoteo o nos estaba hablando a nosotros. Porque el mensaje a Timoteo es: quiero que sepas que en los últimos días, el último tiempo, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, enseña esto para que esto quede para las próximas generaciones. Ahora, toda esta descripción es prácticamente lo que estamos viviendo hoy, ¿sí o no? Vemos tiempos muy peligrosos, muy difíciles. La gente solo tiene amor por sí mismo, por el dinero. Son fanfarrones, son arrogantes o soberbios, orgullosos, se burlarán de Dios, son desobedientes a sus padres, ya no se respetan a los padres, malagradecidos, no consideran nada sagrado, todo da lo mismo, no amarán, no perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán dominio propio, no hay control de las emociones, o sea, fluye la emoción como venga. Lo que siento es lo que hago. Van a ser crueles, odiarán todo lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, pero actuarán como religiosos, como creyentes, como cristianos, piadosos, pero rechazarán con sus obras la piedad o lo que ellos dicen ser. Entonces el consejo es: aléjate de ellos, aléjate de esa clase de individuos. Entonces, ¿por qué hoy estamos viviendo todo este tiempo? Es porque la iglesia fue perdiendo el aceite que mantenía en el templo, cuando se formó el templo, primero el tabernáculo en el desierto con Moisés, y luego el templo con David o Salomón. Estaba allí el candelabro de 7 brazos que representa los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus, sino habla de la perfección del Espíritu de Dios moviéndose o alumbrando en toda la tierra. Pero representaba en el tabernáculo, en el templo, la luz de Dios, la lámpara que debe alumbrar al templo. Pero la lámpara brillaba gracias al aceite, y el consejo de Dios en Éxodo, el capítulo 27, era que tenían que tener aceite todos los días, echarle a las lámparas, porque no podía apagarse la lámpara. Siempre la lámpara en el templo tenía que estar encendida. Y hemos visto que el aceite es el Espíritu Santo, es el combustible que le da vida a la llama, al fuego. Entonces la iglesia, que fue llamada a hacer luz al mundo, que recibimos la posta de Jesús en esta carrera, donde Jesús nos envía: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen
estas buenas noticias, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, hablen otras lenguas, disipulen, hagan alumnos, seguidores, recordándoles todo lo que yo les enseñé, resuciten muertos, porque aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la posta, esa es la continuación de la iglesia. Así como yo, decía Jesús, ustedes son en este mundo. Somos la luz del mundo porque somos portadores de esta luz que viene de Jesús, el cual dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero si el aceite, que era el combustible de aquel entonces, podríamos decir, si la electricidad que enciende la ampolleta, la lámpara o la lamparita, no está, no vamos a brillar. Y ese fue el problema. La iglesia, nosotros, nos fuimos apagando. Pero la noche comenzó a avanzar. Mientras nosotros nos apagamos, la noche avanza. Cuando el sol comienza a meterse en el horizonte, la noche comienza a avanzar. Pero Pablo dice, la noche ya está avanzada. Y si la noche está avanzada, significa que ya pasó la medianoche, estamos en la madrugada y pronto va a amanecer, como dice Malaquías, el profeta Malaquías dice en el capítulo 4, verso 2. Mas a ustedes, a nosotros, los que tememos el temor de Dios, que tenemos el temor o el respeto, el amor, la consagración a Dios, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, sanidad, y saldremos y saltaremos como becerro de la manada. Aquí la promesa es que en medio de la oscuridad, en medio de la noche, el sol de justicia, quien es Jesucristo, va a nacer sobre nosotros, sobre aquellos que tememos, que servimos, que amamos a Dios. Su luz brillará en nuestras vidas. Por lo tanto, esa luz que viene de Jesús, ese Espíritu Santo que nos da el combustible para seguir brillando, traerá sobre nosotros sanidad, salvación y gozo, porque dice que saldremos, saltaremos como becerro de la manada. Nos habla de alegría, de plenitud de vida, como Jesús le dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, no solamente vida, sino vida en abundancia. Entonces aquí tenemos una promesa en medio de lo que hoy estamos viviendo. Y aquí me detengo. El tiempo que estamos viviendo hoy, que empezamos a ver un cambio muy, muy rápido, nunca pensado tal vez, a partir de marzo del 2020. Con los encierros, la pandemia, la mascarilla, el barbijo, los contagiados, empezamos a ver un mundo, un planeta donde todo cambió. Y nos han metido miedo, nos han metido incertidumbre, nos han cerrado los negocios, los emprendimientos, los sueños, los deseos de mucha gente. Se ha logrado bajar lo que sería la economía mundial un 40%, lo que es la producción mundial. Un 40% es muchísimo, muchísimo.
se han perdido muchos trabajos, no solamente vidas humanas, sino mucho trabajo. Y el mundo comenzó a tambalear. Comenzó a tambalear. Luego comenzamos a ver que la iglesia, en muchos casos, se enfrió más de lo que estaba. Hay muchos países como Estados Unidos, como Australia y algunos países de Europa que están abiertos, que pueden ir a la iglesia, pero no todos van a la iglesia. No todos se conectaban vía internet a las reuniones. Entonces la iglesia comenzó a pagarse más de lo que estaba. Pero sin embargo, los que tenían una llama, los que amábamos a Dios en ese tiempo y buscábamos a Dios y teníamos ganas de servirle, de hacer algo, esto nos trajo una convicción más fuerte de que Jesucristo vuelve. Comenzamos a entender el tiempo en que estamos viviendo. Comenzamos a ver, Dios comienza a abrirnos los ojos y a discernir espiritualmente lo que está ocurriendo en el mundo. No discernir a través de los oídos naturales, ni de los ojos naturales, ni a través del alma, sino a través del espíritu, de lo que Dios nos está mostrando y nos está haciendo ver detrás de todo lo que está ocurriendo. Porque vemos las señales de lo que Timoteo, o sea, en la carta a Timoteo nos dice, porque todas estas descripciones que Pablo le está hablando a Timoteo no es solo para la gente que no es cristiana. Todo esto pareciera que sería para el mundo, ¿no? Habrá tiempos muy difíciles, ¿ok? La gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios. Decimos, sí, el mundo está así. Pero aquí Pablo le está hablando de lo que es la iglesia de los últimos días. Podemos decir, no, esto sería muy, muy triste, esto no creo que sea para la iglesia. Pero si terminamos leyendo, él le dice, amarán el placer en lugar de amar a Dios. La gente que no es cristiana, que no ama a Dios, nunca amó a Dios, siempre amó los placeres más que a Dios. Aquí está hablando de la iglesia amará más los placeres que a Dios. Y luego dice, actuarán como piadosos, como religiosos, como cristianos, pero negarán el cristianismo por sus actos, por lo que hacen, por lo que dicen, cómo viven. Y termina diciendo, aléjate de esa clase de persona. Entonces, si le dice aléjate del mundo, seríamos, entonces ¿a quién le predicamos si fuimos llamados a hablar y anunciar las buenas noticias de Jesucristo al mundo? Aquí le está hablando a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que actúan de esta forma. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Por eso digo que estamos en el último tiempo. Yo he escuchado pastores, amigos cristianos, gente de iglesia con estas características, que parece sorprendente, pero están actuando como dice aquí Pablo. Esto me está hablando a mí de que me tengo que alejar de esta clase de personas. ¿Por qué? Porque pueden ellos ser tan firmes en sus convicciones que pueden hacer que si yo los introduzco dentro de la iglesia,
contaminar a los demás, y principalmente a los que son más nuevos, porque el nuevo, cuando venimos al Señor, creemos que todos son buenos, que todos aman a Dios, que todos adoran a Dios de corazón, que son gente muy buena. Y esta gente, que habla aquí Pablo, son gente que parecen ser buena, pero por sus hechos, por los que hacen, mienten, roban, aman el dinero, son fanfarrones, soberbios, orgullosos, no aman, no perdonan, calumnian, ¿no? Gente que está hablando siempre mal de los demás, no tienen dominio propio, se alteran, reaccionan mal, que usted dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo no es cristiana? Y eso daña a mucha gente que es nueva, o mucha gente que por ahí va siguiendo la conducta del hombre y no pone la mirada en Dios. Aquí le dice, aléjate de esa clase de individuos. Y Jesús dice, aquí lo vamos a leer, que se me fue, aquí está. Hoy se me fue aquí, Apocalipsis 22:12. Jesús dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa, mi premio viene conmigo para recompensar, remunerar a cada uno según sea su obra. O sea, la noche está avanzada, pero el día está amaneciendo. El día llega y el Espíritu, en el verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay un costo, no se cobra por la salvación. Aquí el Espíritu Santo toma un rol protagónico en la segunda venida de Jesús, porque el Espíritu es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que Él viene pronto. El Espíritu dice, ven. El Espíritu dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Y la esposa, que es la iglesia, le dice, sí Señor, ven pronto. Y el que oye este mensaje diga, sí Señor, ven. Y el que tiene sed, que está sediento de Dios, dice, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. En este tiempo, amigos, iglesia, tenemos que despertar a lo que Dios nos está diciendo. Porque aquel que fue levantado en las nubes, cuando Él resucitó, ahí en Hechos capítulo 1, cuando Él le da instrucciones a su discípulo y luego dice que Él fue alzado arriba y una nube lo cubrió y fue arriba, 2 ángeles le dicen, así como Él fue levantado y fue subido, que llegó a al mismo trono donde Él había descendido, así mismo Él volverá otra vez. Y es lo que está por acontecer. Entonces, Dios quiere en este tiempo que nosotros tengamos conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Lo que hoy estamos viviendo son avances de la destrucción del mundo, pero no una destrucción como muchos piensan, que va a explotar el planeta Tierra y van a morir todos y se terminó. No, no. Es el tiempo del fin del gobierno de la humanidad y del mismo Satanás, el cual ha engañado a todas las naciones. Pero ¿por qué llega este punto?
No lo busqué, o sea, no lo puse aquí para leer los versículos, ¿no? Porque este es un tema para hablar muchísimos. Lo que quiero hoy transmitirles es un aliento, un ánimo de que no todo está perdido. Hay esperanza porque el Rey, el Señor, vuelve por su iglesia, vuelve por sus hijos, vuelve por sus hermanos. Somos herederos del reino de Dios. Y lo que hoy está aconteciendo es un anticipo de cómo el gobierno humano, los reinos de la humanidad, están por colapsar y quebrarse. Porque luego va a aparecer el verdadero rey y él dice que juzgará a todos. Y lo que hoy se está viendo, la maldad, la violencia, la crueldad, no tiene precedente. Hoy están matando a la gente. Hoy hay mucho testimonio que no lo dicen en las noticias, no lo hablan, porque todo esto tan oscuro que está ocurriendo desde el año pasado, pero hay mucha gente que ha muerto sin atención médica, sin un tratamiento médico, y lo han matado directamente. Han matado mucha gente. La gran mayoría de los que han muerto por el COVID no murieron por el COVID, sino porque no lo atendieron. Lo dejaron morir en las unidades intensivas. Eso no solamente ocurrió acá, ocurrió en Argentina, ocurre en Europa. Gente que lo ha dicho, que ha hablado, familiares. Es muy triste decirlo, pero hoy hay un deseo, un mover de un espíritu de muerte muy fuerte en el mundo. Es un espíritu de muerte que ha ido avanzando, y Dios va a juzgar todo esto a aquellos que están detrás de todo esto. Dios es un juez justo, y si Él es un juez justo, es aquel también que guarda y protege a los suyos, aquellos que hoy nos ponemos bajo su amparo, bajo su protección. Pero también en Roma, cuando la iglesia primitiva comenzó a predicar, ellos también eran llevados a la muerte. Siempre hubo el anhelo, el deseo de conquista, de manejar el mundo, de matar a todos aquellos que no estén de acuerdo con su régimen, con sus ideas. Así lo hizo Hitler con los judíos, echándole la culpa que todos los males de la humanidad eran a causa de los judíos, pero también mató a cristianos, así como el emperador Tito echó la culpa a los judíos y a los cristianos, como Nerón. Gente endemoniada, gente totalmente cautiva, su mente, su conciencia por demonios, que han hecho horribles atrocidades en la humanidad. Pero ¿qué diferencia hay en este tiempo? Es que antes era en un lugar local, en un momento. Hoy es global. Hoy es a nivel mundial. Hoy todos, si usamos un poco la razón y oramos, nos damos cuenta que todos los países toman las mismas medidas, las mismas instrucciones. Y eso no es casualidad, no es por el beneficio de la humanidad, sino es para que nosotros seamos cautivos de un sistema y entremos en esa brecha, en ese camino, para coartarnos o darnos límites en nuestra libertad. Porque todo lo que se ha hecho a raíz de este virus fue anti o inconstitucional.
fue todo inconstitucional. El usar barbijo, el estar en cuarentena, guardados, todo eso es inconstitucional, pero está todo permitido. Todo hoy nos está llevando a restringirnos los derechos de libertad de los ciudadanos. Y no es casualidad, no es casualidad. Todo indica que estamos llegando al punto donde todo el mundo va a estar dentro de un mismo sistema monetario, religioso, militar, social. Todos vamos a ser casi iguales. La iglesia, y con esto termino, es, voy a utilizar una palabra que podamos entender. Para todo esto que se está haciendo, todo que la agenda LGBT, la agenda globalista que llaman el cambio en lo económico, va a haber un cambio religioso, un cambio de sociedad, de familia. Todo esto, lo que está frenando el avance rápido somos nosotros, la iglesia. No hay otra cosa. Y lo han dicho en el 2019, antes de la pandemia, en un congreso en Colombia de todos este movimiento LGBT. Hicieron el congreso, se reunieron y llegaron a 3 conclusiones. Y ellos lo han publicado en sus páginas, en los periódicos también, que ellos han llegado a la conclusión de que no avanzaron lo que ellos querían avanzar por culpa de la iglesia. Y no la iglesia católica, porque el Vaticano, el Papa Francisco dio libertad, de hecho apoya y ha premiado a uno de los obispos más reconocidos en Estados Unidos, que él presta misa a los homosexuales, lesbianos, practica el matrimonio, les da el matrimonio, los casa, están a favor de todo esto. El Vaticano, de hecho, están ya creando un complejo enorme en Turquía, donde está una sinagoga judía, una iglesia protestante, musulmana y un templo católico. Todo para unir a toda la iglesia global o mundial. Todo esto ya está. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es cuando ellos toman la decisión o llegan a la conclusión que no han podido avanzar en todo lo que quieran hacer a nivel mundial por culpa de la iglesia cristiana o evangélica. Es por eso que hubo tantos ataques a las iglesias, a los pastores, muchas infiltraciones. Por eso lo que hablaba Anita al principio es verdad. Hay muchos infiltrados en la iglesia que no están trabajando para el Señor Jesús, sino para el otro Señor con minúscula, para dividir, para separar, para aprobar leyes, para hacer que todo está bien, que no seamos antipáticos, ¿no? Como que no, que la iglesia tiene que recibir a todos, un sinnúmero de cosas, manipulando la palabra de Dios, manipulando emociones, porque tenemos que nosotros predicarle a todo el mundo, y el mensaje de salvación es para todos aquellos que creen. Porque la salvación de Jesús es una salvación eterna, no es que yo me salvo de acá, me salvo, no sé, de la inflación, me salvo de ser perseguido, de aflicción. No, me salvo de la muerte eterna, del juicio eterno que Dios va a traer a toda la humanidad. Y el mensaje de Jesús dice: yo he venido a rescatar y a buscar lo que se había perdido.
y nos vino a reconciliar con Dios. Y Él pagó el precio por nuestros pecados. Él lo pagó para que hoy nosotros tengamos esta libertad de venir delante de Dios, del trono de la gracia, pedirle, clamarle, orar, recibir, ser lleno de su presencia. Dios viene a habitar en nosotros. Somos su templo, su casa, su morada. Nos transforma, nos hace renacer una nueva vida. Por eso decía Pablo cuando leí el primer versículo: si ya la noche está muy avanzada, se acerca el día, entonces comencemos a despojarnos, saquemos las vestiduras del hombre antiguo, que el hombre que no conocía a Dios, el hombre que cometía errores, pecados, y comencemos a vestirnos de las armas, de las vestiduras de luz. Es un tiempo que tenemos que brillar más que antes. Es un tiempo donde tenemos que echarle aceite a esta lámpara para que no se apague, para que siga brillando en medio de la oscuridad. Porque la noche está muy avanzada y no tenemos que andar en oscuridad, porque el que siga a Jesús andará en luz y no en oscuridad. Que no nos engañen, que no nos metamos con este tipo de personas, que nosotros nos mantengamos firmes hasta el día que el Señor Jesús nos venga a buscar y Él aparezca, el sol de justicia. Dice que todo ojo le verá y harán lamentación por Él, porque no le creyeron, porque pisotearon su sangre, se burlaron de Él. Pero todas las naciones harán lamentación porque lo verán. Todo ojo le verá. Entonces es allí donde nosotros seremos transformados en un cuerpo eterno. El mismo cuerpo con que Jesús resucitó, nosotros también lo tendremos. Un cuerpo de luz. Lo que está dentro nuestro saldrá y se verá, porque Él se manifiesta. Pablo también decía que al fin nosotros nos manifestaremos y seremos lo que somos cuando Él se manifieste. Cuando Jesús venga en gloria, ya no va a venir como un cordero para ser muerto y sacrificado y torturado, sino vendrá como glorioso, como el Señor, como el Rey de Reyes, el soberano, y su luz brillará y todos lo verán y harán lamentación y llorarán, pero no habrá más lugar para el arrepentimiento. Amados amigos, iglesia, estamos viviendo tiempos tremendos, son tiempos finales. Y no nos podemos descuidar, no nos podemos decir, no, ya todo va a pasar, el año que viene va a ser mejor. No, no va a ser así. Ojalá fuera así. Ojalá me equivoque. Pero yo estoy viendo, y mientras oro y mientras le pido al Señor, Dios me está mostrando que esto no se va a detener. Esto va a seguir avanzando. Porque si hoy a usted, fíjense cómo hoy, si usted no está vacunado, no tiene un pase de movilidad, usted está siendo discriminado. No voy a hablar de la vacuna ni nada, simplemente estoy hablando de las normativas y de las decisiones que se están tomando, no en Chile, sino a nivel mundial. Si usted hoy no está vacunado, usted es discriminado, porque usted no va a poder entrar aquí, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Por lo tanto, a usted lo discriminan. ¿Qué ocurriría
Si fuera que si yo soy homosexual y no me dejan entrar al cine, ¿qué voy a hacer yo? Me están discriminando. Hago un juicio y gano el juicio por la ley, porque me están discriminando por ser homosexual. Pero aquí me están discriminando porque no estoy vacunado, cuando la vacuna no es obligatoria, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Entonces tenemos que pensar. Entonces, esto está avanzando donde la libertad de las sociedades, de cada uno de nosotros, ya no va a ser tal como libertad. Usted va a ser cada vez más estrecho. Nos van a ir apretando cada vez más. Hoy es el pase de movilidad. ¿Qué viene mañana? Porque todo suena lindo, pase de movilidad, es por tu salud, es por tu cuidado, pero detrás de esto no es por tu salud ni por la mía. A nadie le interesa la salud, ni suya ni mía. Porque si al gobierno le interesaría la salud, no nos estarían cobrando lo que nos cobran. No nos estarían vendiendo en los supermercados comida que es veneno. No nos estarían vendiendo cigarros. No estarían vendiendo alcohol discriminadamente. No estarían vendiendo drogas. Pero sin embargo, la droga está, el alcohol está, el cigarro está, comidas chatarra, comidas veneno. Ellos permiten todo eso. ¿Por qué? Y ahora cuidan mi salud. Cuando si usted no tiene plata, usted se muere. Si usted tiene que atender en una clínica hoy aquí en Chile, a usted, si no tiene dinero, usted no lo van a atender. Entonces, ¿pero cómo? ¿No me cuidan la salud? No, todo detrás de esto nos está llevando a un control. La iglesia cada vez va a estar más restringida, sépalo. Yo le estaba diciendo en broma a mi esposa, le digo, me parece que voy a tener que empezar a hacer un pozo ahí atrás en el patio, a cavar y hacer un salón ahí, porque tal vez tengamos que, no sé si vamos a llegar, porque creo que el Señor está tan, yo no voy a especular en fechas, pero siento que el Señor está muy cerca por venir. Pero le decía en broma, digo, tal vez vamos a tener que cavar en un pozo y hacer un salón bajo tierra, la iglesia subterránea, reunirnos allí, que nadie lo sepa, o como los judíos cuando eran perseguidos y se escondían en subterráneos para que no los tomen los nazis. Estamos llegando a un tiempo de mucho control y detrás de eso no está Dios. Detrás de todo esto no está el Señor. No es Dios obrando detrás de lo que está ocurriendo. No está Dios. Está el diablo. Están los demonios. Demonios que hoy tienen una violencia extrema. Hoy estamos viendo cosas que nunca la habíamos visto a nivel mundial. Cosas que antes no podíamos creer que esto ocurra. Hoy está ocurriendo y a diario. Y a esto sumémoslo todo lo que tiene que ver con los rumores de guerra que se están dando en todos los países, los grandes problemas climatológicos, grandes tormentas, grandes sismos, problemas de calor, de frío, de lluvia, de sequía, de plaga, de todo. Esto nos está hablando que el Señor viene pronto. El amanecer está próximo. La pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando estos días? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su relación con el Señor? Porque nosotros tenemos que brillar. El sol de justicia nacerá sobre nosotros. Su presencia tiene que estar en nosotros. Su fortaleza tiene que estar en nosotros. Su coraje, su sabiduría, su luz tiene que manifestarse en nosotros. No podemos vivir apagados. No podemos en este tiempo ser cristianos hoy sí, mañana no. Hoy tenemos que orar. Dios está despertando a un tiempo de oración
más profunda de oraciones, no una oración religiosa, de un tiempito, de lindas palabras, no, son oraciones profundas, oraciones que deben ser guiadas por el Espíritu Santo, donde intercede, donde ora, donde gime, donde clama, donde ruega, en espíritu y en verdad. Este es el tiempo de una comunión con el Señor, de avivarnos. Así que vamos a orar, tomemos este tiempito donde usted está, y que sea el Espíritu de Dios, la presencia del Señor que le traiga aliento frente a todo esto que estamos viviendo o lo que pueda venir peor. En nosotros brillará la luz del Señor. En nosotros está la presencia del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el cual nos ha prometido: nunca te dejaré y nunca te voy a abandonar. Siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener con el poder de mi brazo, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Él está con nosotros, Él está con usted, Él está conmigo, Él está ahora aquí, en este mismo momento. Su poder, su presencia, aún la presencia de los ángeles, como le dijo Eliseo al Señor, para que su sirviente vea que son muchos más los que están con nosotros que los que están afuera, que los que están con el enemigo. Son muchos más que los que pelean a favor nuestro que los que pelean en contra nuestro. Hay muchos ángeles, miles de ángeles, y la presencia del Todopoderoso que está con usted, conmigo, con la iglesia del Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta noche. Te damos la gloria merecida a tu nombre, porque solamente tú eres digno. No hay nadie más que tú. Nada podemos hacer sin ti. Nada. No hay fuerzas en nosotros si no estás tú. No hay sabiduría en nosotros. No sabremos qué hacer si tú no estás con nosotros. Por eso, Señor, hoy nos tomamos de tu mano. Hoy, Señor, volcamos nuestro corazón a ti. Echamos sobre ti todas nuestras ansiedades, preocupaciones, necesidades. La echamos sobre ti, Señor. Echo todo sobre ti, la carga, la opresión, la necesidad, los miedos, los temores, enfermedades. En el nombre de Jesús la echamos, la echo sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú tienes cuidado de mí. Por eso, Señor, estamos refugiados en ti. Recibimos en esta noche el gozo de tu salvación, porque sabemos que pronto te veremos. Pronto el sol amanecerá, la luz gloriosa de Jesucristo amanecerá sobre nosotros, sobre los justos, sobre los que han sido limpiados, regenerados por tu palabra, por tu salvación. Señor, estamos próximos a verte. Ven, Señor Jesús, ven pronto y abre mis ojos, despierta mi alma y mi espíritu a este tiempo, a entender lo que estamos viviendo, a poder comprender lo que está ocurriendo, no solo aquí en Chile, sino en el mundo entero, lo que está detrás de todo lo que se está implementando en el mundo. Sabemos, Dios, que somos hijos del día, que somos hijos de la luz, que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz.
Padre, ayúdanos a andar en tu luz. Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayuda a entender, a comprender y nos revela tu verdad. Señor, hoy queremos avivarnos, queremos encender la llama de esta lámpara en este día en nuestros corazones para seguir alumbrando a aquellos que están en tinieblas. Úsanos para anunciar tu nombre, para predicar tus buenas noticias. Úsanos para sanar a los enfermos. Úsanos para liberar al que está cautivo, al que está preso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Señor de los señores, el Rey de reyes. Señor, en este día tomamos de esta agua de vida gratuitamente porque tenemos sed de ti, sed de tu presencia, sed de tu amor, de tu espíritu, de tu palabra. Queremos tomar, queremos beber de ti, Señor, gratuitamente. No hay nada que yo pueda hacer por conseguir tu salvación. Tú lo hiciste todo. Por eso hoy, Señor, abrimos el corazón, abrimos la mente a tu presencia, a tu restauración, a que vengas a mí, a vivir en mi corazón, a darme vida y vida en abundancia, a darme vida eterna, alumbrarme, guiarme, dirigirme, alimentarme con esta palabra eterna que permanece para siempre, las palabras que salen de tu boca. Y Señor, hazme crecer en la fe. Hazme, Señor, un hombre, una mujer de fe, que pueda obtener las promesas y vivir por fe, como dice tu palabra, que en este último tiempo el justo por fe vivirá. Señor, queremos permanecer firmes en fe hasta el fin, hasta que tú vengas, y ser recibido en el cielo contigo, Señor, y vivir para siempre. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, gracias por estar aquí con nosotros en este momento. Señor, envía tu poder sobre cada uno de los que hoy están conectados, en Argentina, aquí en Chile, cada uno de los que oyen este mensaje. Señor, envía tu poder, tu luz en el nombre de Jesús, y trae, Señor, consuelo al que está con un corazón enlutado. Trae alegría, trae gozo para el que está triste, para el que está depresivo. Señor, en esta hora libera los corazones que están prisioneros, que están heridos, que están tal vez esclavos. Señor, en el nombre de Jesús, que sean sanados, que sean liberados, que reciban vida y vida en abundancia. Y aquel que tenga el cuerpo enfermo, una enfermedad, una dolencia, en el nombre de Jesús, que el espíritu de sanidad les toque en esta hora. Padre, envía tu sanidad y levántalo en el nombre de Jesús. Y Señor, trae ese avivamiento en nuestros corazones, ese espíritu de oración, ese espíritu de fe, ese espíritu de poder sobre nosotros, que nos renueva, que nos vivifica, que nos levanta. Señor, que nos da luz, que nos enseña, que nos protege, que nos guarda. Envía tu poder sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, en este día, por este momento tan hermoso de poder compartir con cada uno de mis amigos, hermanos, con la iglesia. Señor, gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ahora y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga